Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy buenos días, tardes o noches, hermanos, según el horario en el que tengan la oportunidad de ver este video. Les saludo con mucho gusto, con mucha alegría, sabiendo pues que seguimos en este gran esfuerzo, seguimos en este gran reto. Quizás algunos han tenido dificultades o por diferentes circunstancias pues han dejado el estudio, o quizás por algún momento ya no han podido estar un poco más activos que anteriormente, ¿verdad? Pero le pedimos a Dios para que ojalá acomode nuestro tiempo, nos ayude a administrar nuestro tiempo y podamos pues continuar con este estudio. Pues bueno, muy seguramente el día de hoy ya habrán leído el capítulo 16, 17 y 18 del Evangelio según San Mateo. En estos tres capítulos vemos elementos sumamente interesantes y vemos elementos que nos podrán ayudar a entender algunos aspectos que como católicos son muy importantes conocer. El primer aspecto es en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 del versículo 13 al 20 se nos habla de la fe de San Pedro y las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que llegó un momento en que nuestro Señor Jesucristo le pregunta a sus apóstoles: según el parecer de la gente, ¿quién soy yo?, pregunta nuestro Señor. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, la gente pensaba que nuestro Señor venía de parte de alguno de los profetas, o que nuestro Señor era uno de esos profetas. Y nuestro Señor pregunta esto no porque no supiera lo que la gente pensaba. Nuestro Señor pregunta esto para reafirmar la fe de sus apóstoles. Dice aquí: Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? San Pedro tomó la palabra y contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En este texto, San Pedro afirma que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, es el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Es ese Mesías libertador que nos habría de venir, de llegar. Es nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, con estas dos naturalezas. Pues San Pedro afirma que Jesucristo es Dios, y Jesucristo le responde lo siguiente: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hoy en día
por el mundo entero podemos ver distintas agrupaciones. Algunas se hacen llamar denominaciones cristianas, otras evangélicas, algunas otras pentecostales. Vemos que existe una agrupación llamada Testigos de Jehová, Mormones, Adventistas del Séptimo Día, Pare de Sufrir, Anglicanos, Evangélicos, entre otros muchos grupos. Pero la realidad es que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, fundó una sola iglesia. Nuestro Señor, cuando vino a este mundo, no fundó muchas iglesias, no dio la autoridad a muchas iglesias, solamente fundó una iglesia y a esta le dio pues toda la autoridad, y en esta dejó la plenitud del evangelio y depositó los medios de salvación para que cada hombre pueda salvarse. Nuestro Señor le dice a San Pedro: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra. Piedra en griego, Pedro en griego significa piedra. Y en Juan 1:42 nuestro Señor dice: ya no serás Simón, sino Kefas, en arameo. Y la palabra Kefas, traducida al español, significa piedra. Es decir, que nuestro Señor está consolidando aquí a San Pedro como un pilar para poder edificar una iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, dice San Pablo, que es la cabeza de la iglesia. En su carta a los Efesios, en el capítulo 5, dice San Pablo que el Señor es la cabeza de la iglesia y que nosotros somos el cuerpo. Pero ciertamente nuestro Señor Jesucristo necesitaba pilares para poder cimentar esta iglesia y sobre ellos dejar una responsabilidad para que ellos a su vez se encargaran de proclamar el evangelio por toda la faz de la tierra. En este sentido, uno de los primeros pilares es San Pedro, a quien le dice que sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y aquí hay algo muy interesante. Nuestro Señor Jesucristo habla de una iglesia. Dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en singular, no en plural. No dice: sobre estas piedras edificaré mis iglesias. Dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una sola, no muchas. Una sola iglesia. Esta iglesia se la encomienda a San Pedro y a los 11 discípulos, a los 11 apóstoles. Después esta iglesia comienza a predicar, a llevar el evangelio por otras ciudades y comienzan a transmitir los poderes que nuestro Señor Jesucristo les ha dado, comienzan a transmitirlo a otros hombres por medio de la imposición de manos. Transmiten pues los poderes especiales que Dios les ha dado por medio de la imposición de manos, como lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando eligen a aquel grupo de diáconos. Así que vemos pues que la iglesia comienza a peregrinar y comienza a crecer, y pues en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, comienza pues ya a florecer y a crecer. Para nosotros los cristianos católicos, San Pedro fue nuestro primer papa. ¿Y por qué pensamos que San Pedro fue nuestro primer papa? Porque en la Sagrada Escritura no hay ningún hombre a quien Dios le haya dado tal encargo como se lo dio a San Pedro. A San Pedro fue el único hombre en las Sagradas Escrituras a quien Dios le dice:
A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo con esto le da a San Pedro un poder especial, un poder que lo pone por encima de los otros 11 apóstoles. No significa que San Pedro sea mejor que los otros 11. No, San Pedro se equivocó, San Pedro lo va a negar 3 veces, pero nuestro Señor, aún conociendo su debilidad, aún conociendo su temperamento y aún sabiendo que puede equivocarse, nuestro Señor le da esta autoridad, le da este poder, el poder de las llaves. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Nuestro Señor pues le da este poder especial a San Pedro, el primer papa, y los restos de San Pedro se encuentran debajo del altar papal en Roma, y el Santo Padre celebra el santo sacrificio, la Eucaristía, arriba de la tumba de San Pedro. Pues los restos, la tumba de San Pedro se encuentra allá en Roma. Así que pues vemos que nuestro Señor ha fundado una sola iglesia, y también vemos que esta iglesia no la podrá destruir nadie. Dice la Escritura: los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Nuestro Señor Jesucristo con esto pues también nos da esperanza, porque en ocasiones pareciera que la iglesia está sufriendo situaciones en las cuales nuestra fe se puede debilitar, nuestra fe puede sufrir algún tipo de crisis por toda la persecución, por todos los asesinatos, por todos los escándalos y por tantos asuntos que vemos hoy en día, donde a los cristianos los censuran, los callan, donde a los cristianos los asesinan, los persiguen, y muchas personas quizás han llegado a pensar: esta iglesia ya está llegando a su fin, está a punto de desaparecer. Pero no es así. Esta iglesia durará hasta el fin del mundo. Dice nuestro Señor: los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Nadie podrá vencer a esta iglesia, hermanos. En este mismo evangelio, Mateo 28:20, dice el Señor: yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. El Señor permanece con nosotros, el Señor permanece con su iglesia hasta el fin del mundo. El Señor no se va a ir de esta iglesia cuando algún sacerdote cometa algún error, alguna falla, algún abuso, cuando algún laico se equivoque, cometa algún delito, cuando lo haga algún cardenal, algún papa. No, el Señor permanece fiel en su iglesia porque Él la fundó, Él la instituyó. Y si Él nos prometió que estará con nosotros todos los días hasta que se termine este mundo, nuestro Señor va a cumplir esa promesa. Nuestro Señor nunca ha roto sus promesas, sus pactos, sus alianzas. Y si el Señor está afirmando que estará con nosotros todos los días hasta que se termine este mundo, debemos de creerlo y debemos de tener fe en el Señor. Voy a avanzar un poco porque, como ven, pues me detuve mucho en este texto, pero es sumamente importante entender que Jesucristo ha fundado una sola iglesia, y esta iglesia es la Iglesia Católica, columna y fundamento de la verdad. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Transfiguración de Jesús. Aquí se nos habla pues de la transfiguración de nuestro Señor,
de la cual fueron presentes y testigos los apóstoles. Después vemos un texto en el capítulo 18 muy interesante. En muchas ocasiones, como personas, como seres humanos, nos cuesta mucho perdonar a los demás, pero se nos olvida lo misericordioso que ha sido nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Cuántas veces me ha perdonado el Señor, cuántas veces le he ofendido y cuántas veces Él en su infinita misericordia me ha perdonado sin siquiera juzgarme, sin siquiera condenarme, sin siquiera titubear en hacerlo. Y aquí viene un texto que nos ayuda a reflexionar en este asunto. Que si queremos recibir perdón por parte de Dios, debemos aprender a ser misericordiosos y debemos aprender a perdonar. Dice aquí: aprendan algo del reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre. Más todavía le perdonó la deuda. Imagínense, 10,000 monedas de oro y el rey le ha perdonado esa deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Él le debía 10,000 monedas de oro al rey y había una persona que a este hombre que le acababan de perdonar la deuda le debía 100 monedas. Dice aquí: lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Conclusión: al que mucho perdona, mucho se le perdonará. Al que poco perdona, poco se le perdonará. Estás distanciado de tu esposo, estás distanciado de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tus tíos, de tus familiares cercanos. Medita este texto. Es que, hermano, tú no sabes el daño que me hicieron. Medita la palabra de Dios. Es que he sufrido una gran humillación por parte de ellos. Medita la palabra de Dios. Al que mucho perdona, mucho se lo perdonará. Al que poco perdona, poco se le perdonará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.